Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. En todo camino, siempre, en todo viaje, siempre necesitamos un momento de descanso, un momento de parate para retomar fuerzas. Y por eso la Iglesia en este camino de la Cuaresma, en estos 40 días hasta llegar a la Pascua, nos regala este domingo que se llama Deletare, el Domingo de la Alegría. En medio de las recomendaciones de la Iglesia de la austeridad, ¿no?, de la penitencia, del ayuno, la limosna, la Iglesia nos dice, bueno, toma un poquito de fuerzas, ¿no? Hoy me decía alguien antes de entrar a la misa, hoy voy a poder tomar un poquito de vino, ¿no? Bueno, se puede tomar vino, ¿no? Pero si estamos haciendo un poquito de austeridad, hoy la Iglesia nos invita a que nos alegremos, ¿no? Pero no por las cosas materiales, solo por lo que podemos comer, ¿no? Sino que hoy las lecturas de alguna manera nos van llevando a que fijemos nuestra mirada en la obra de Dios, en lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Como una anticipación de lo que vamos a contemplar en la Semana Santa, que es eso, no es nada más ni nada menos que eso, contemplar cómo Jesús fue levantado en alto. Como dice hoy el Evangelio, fue necesario que sea levantado en alto, que sea muerto y crucificado para darnos nueva vida por medio de la resurrección, ¿no? Y por eso en la primera lectura escuchábamos de la historia del pueblo de Israel cómo Dios obró y cómo Dios salvó al pueblo en medio del destierro, aun cuando el pueblo no se lo merecía por sus infidelidades, por su falta de amor, por haber roto la alianza. Y paradójicamente y misteriosamente lo salva a través de un pagano, de un rey persa, Ciro. Termina siendo Ciro, un rey pagano, el que obra la salvación, o es instrumento, de la salvación de Dios, y reconstruye el templo y los hace volver a su tierra, ¿no? Y en la segunda lectura, San Pablo, como siempre tan directo y concreto, ¿no?, nos hace recordar a todos, por las dudas que nos olvidemos, que todo es gracia, ¿no? Que todos hemos sido salvados por la infinita misericordia de Dios, que aún siendo pecadores, aún no mereciéndolo, nosotros fuimos salvados por Él, y que nada es mérito nuestro, ¿no? Y aunque suene a veces duro decirlo, lo tenemos que decir, no tenemos ningún mérito. Ninguno de nosotros fue salvado, o ninguno de nosotros fue alcanzado por la misericordia de Dios por algo que hayamos hecho previamente, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que maravillar, ¿no? Justamente que a pesar de que no lo merecemos y a pesar de que volvemos a romper la alianza con Dios tantas veces por nuestras infidelidades, somos salvados por Él, ¿no? Y en el Evangelio también es claro que Jesús, en sus palabras,
nos muestra que era necesario que Él muera por nosotros, ¿no? Por eso, en este domingo de la tarde de la alegría, la Iglesia nos invita a que ya no nos miremos tanto a nosotros mismos, ¿no? Por ahí la Cuaresma, si corremos un poco el eje, puede quedarse en que tenemos que mirarnos mucho a nosotros mismos, que tenemos que convertirnos, que tenemos que cambiar, y eso es verdad, pero en realidad lo que tenemos que ver hoy es que no podemos cambiar, no podemos convertirnos si no contemplamos la infinita misericordia de Dios con cada uno de nosotros, ¿no? Que no podemos dejar nuestra vida pasada, no podemos dejar nuestros pecados, de nuestros vicios, de nuestras malas costumbres, si no nos maravillamos de que Dios es el primero que obra en nosotros y el primero que quiere obrar en nosotros. Y del Evangelio quería que nos hagamos algunas preguntas, ¿no? Porque en este era necesario, dice Jesús, ¿no? Era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Nosotros a veces cuando nos tocan momentos difíciles en la vida, momentos de dolor, de tristeza, de sufrimiento, incluso ante la impotencia propia de no poder cambiar, ¿no? A veces ponemos esfuerzo en cambiar y no podemos, o seguimos siempre igual, ¿no? Y nos puede venir a veces el pesimismo de decir, bueno, ¿y para qué tanto, no? ¿Para qué tanto esfuerzo si a veces parece que no cambiamos? Nos puede surgir la pregunta más que la afirmación. ¿Es necesario? ¿No? ¿Es necesario a veces pasar por sufrimientos y dolores? ¿Es necesario esforzarse para cambiar? ¿Es necesario luchar en un mundo que alrededor vemos que vive como si Dios no existiera y parece, ¿no? Como a veces nos dicen tantas veces, valga la redundancia, los sacerdotes, ¿no? Padre, yo me esfuerzo, yo vengo a misa, me confieso, y alrededor nadie va a misa, nadie se confiesa, nadie parece que cree y parece que están más felices que nosotros, ¿no? Como esa sensación de que no vale la pena, ¿no? Que no vale la pena esforzarse y seguir a Jesús, ¿no? Bueno, por eso creo que hoy nos podemos preguntar eso nosotros. ¿Es necesario pasar a veces un dolor para experimentar la alegría? ¿Es necesario pasar por el sufrimiento para experimentar la paz? ¿Es necesario a veces pasar por una enfermedad para saber lo lindo que es estar bien? ¿Es necesario pasar un fracaso para saber lo bien que se siente hacer las cosas con amor, aun cuando no nos salen bien? Bueno, ¿es necesario? Creo que es una pregunta que nos sirve, ¿no? Para esta Cuaresma, ¿no? Para que realmente podamos mirar a Jesús en la cruz, empezar a mirarlo especialmente en estas semanas que nos quedan, y que realmente escuchemos de su boca y de su corazón que nos dice, sí, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Es necesario que yo haya pasado por la cruz, por el sufrimiento, por la entrega, por el amor, en definitiva, para que vos me contemples, me veas, me mires y te des cuenta cuánto te amo, ¿no? Y cuánto hice por vos, y que ese amor sea el que te animes a decirte hoy y nos digamos todos, es necesario que me siga entregando por mis hijos, ¿no? Es necesario que me siga levantando todas las mañanas a trabajar, a esforzarme, a hacer el bien. Es necesario que esté al lado del que está sufriendo ahora, ¿no? Es necesario que siga viviendo de los sacramentos, que me esfuerce por participar de la misa, que pida perdón. Es necesario amar, deberíamos decirnos todos. Bueno, pero para eso tenemos que volver a contemplar a Jesús y confiar en su sabiduría, en la sabiduría del Padre que quiso enviar a su Hijo al mundo para salvarnos de esta manera. Como dice hoy el Evangelio, sí, ¿no? Dios amó tanto al mundo, Dios nos amó tanto que nos entregó a su Hijo único para que creamos en Él, para que confiemos en que solo por medio del amor podemos salvarnos, solo entregándonos, solo pasando por esta necesidad de la entrega, vamos a encontrar la plenitud
y la salvación, la vida eterna acá en la tierra y en el cielo cuando nos toque partir. Pidámosle al Señor que en estos días que faltan para la Semana Santa podamos contemplarlo con más amor y maravillarnos una vez más de cuánto nos ama.